Buenos días, señor rector, autoridades de la universidad, distinguidísimos profesores, amigos, señor decano, público en general. Ciertamente, cuando fui invitado a esta disertación, esta charla, me hice una pregunta hacia el interior. ¿Qué puedo decir frente a una institución jurídica de la que en el Ecuador no existe ningún antecedente de nada, absolutamente de nada, y sobre una institución que, como muy bien se ha referido y se ha mencionado esta mañana, tuvo un origen absolutamente distinto, absolutamente diferente? ¿Cuál fue su origen? Y lo sintetizo aunque aquí se ha dicho muy bien, pero lo sintetizo de manera muy simple. La resistencia era un derecho frente a la tiranía, así de simple, de claro y de llano. Tengo derecho a resistir frente a la tiranía. Muy bien, pasaron los años, el Ecuador dicta una nueva constitución, una constitución garantista, que consagra, como también se ha dicho muy bien, lo mejor de los catálogos de libertades y derechos. Y de repente encontramos una norma bastante extraña, bastante rara, bastante amplia, bastante difícil de entender, y por supuesto que es un ejemplo típico o el prototipo de la norma importada en la Constitución. ¿Por qué digo esto? Cuando alguien lee la Constitución del Ecuador, puede encontrar un lenguaje muy diverso, muy disímil. Pero cuando analizamos este artículo en particular, se utiliza una expresión nada ecuatoriana. Cualquier persona o colectivo. En el Ecuador no usamos la expresión colectivos. Muchos pensarán aquí que el colectivo puede poner, y mucha gente, el ciudadano común, pensará que es el bus que va por la calle, que puede poner una acción. En el Ecuador no usamos ese lenguaje. Es obvio, es evidente, es claro, que esta fue una norma importada por algún asesor de los que sabemos que estuvieron, alguien de la Universidad de Valencia probablemente, y que simplemente la encontró como un tema curioso e interesante. Pero un tema curioso e interesante que está generando y va a generar en el Ecuador una cantidad de dificultades impresionantes. Decía en alguna ocasión, y está acá presente el profesor Rodríguez Arana, que la aplicación de las normas tiene un lugar y un tiempo determinado. El derecho, esta discusión filosófica, etcétera, es muy interesante, sin lugar a dudas, pero ese derecho se aplica en un lugar y en un tiempo determinado. Ese lugar es el Ecuador y ese tiempo determinado es la época del cambio, de la profundización de un sistema y de un modelo político con implicaciones jurídicas ciertamente trascendentes. Pero ¿qué ocurre en este Ecuador, lugar y sitio determinado? ¿Tenemos Corte Constitucional? ¿Es que la tenemos? ¿Alguien de verdad en el Ecuador puede confiar en la Corte Constitucional que tenemos? ¿Alguien en el Ecuador puede confiar en el sistema judicial que tenemos? ¿Alguien en el Ecuador puede confiar en la administración pública en general como garantista de derechos? ¿Alguien de verdad en conciencia puede confiar? Entonces, claro, viene esta norma que dice en síntesis que el derecho a la resistencia existe para los ecuatorianos frente a las decisiones del poder o frente a las decisiones de los particulares. Entonces, una gran primera inquietud: ¿decisiones del poder legítimas o ilegítimas? Porque si entendemos que la norma significa el resistirse a las decisiones ilegítimas, entonces la pregunta es, ¿qué sentido tiene esta norma cuando existe la acción de protección? Porque la acción de protección está diseñada para enfrentar las acciones ilegítimas. Eso nos lleva también a una consideración muy interesante. ¿Significa entonces que este derecho a la resistencia es una garantía autónoma de todo el resto del sistema garantista? Es decir, ¿puedo invocar el derecho a la resistencia fuera del sistema general que reconoce la Constitución para enfrentar las actuaciones ilegítimas de los poderes públicos? Otra pregunta: ¿puedo usarlo simplemente frente a actuaciones legítimas aparentemente? Me gusta ser claro, no nos engañemos. Hoy día el tema de fondo y el derecho a la resistencia en el Ecuador es un fallo terrible contra la cervecería nacional. Es decir, una decisión que yo me permito, aceptando la responsabilidad por lo que digo, señalar que es una decisión judicial terrible, que en mi opinión personal constituye un delito, en que se quiere sacar 90 millones de dólares más intereses a una empresa privada por decisiones judiciales. Entonces el tema que se discute hoy en el Ecuador es: ¿puedo plantear el derecho a la resistencia como una acción autónoma frente a una decisión legítima en apariencia,
de la función judicial. Y les decía por eso, las normas y las constituciones tienen un lugar y tiempo determinado. En el Ecuador se puede hacer eso y mucho más. El problema al final es que no tenemos, desgraciadamente, la suficiente cultura jurídica ni institucional que nos permita realizar estos esfuerzos de orden académico para entender ciertamente qué significa el derecho de resistencia en el conjunto de una constitución garantista en el país. Fin primordial del Estado ecuatoriano según la Constitución: la satisfacción de los derechos de las personas. Si la acción de resistencia, del derecho de resistencia, si pudiera ser entendido como acción, nos permite llegar al fin último de la Constitución, una interpretación garantista y pro derechos, aun cuando académicamente pudiera sonar incorrecta, nos tendría que llevar a la conclusión de que sí, de que es una acción imparcial, independiente, separada de cualquier otra parte del ordenamiento. Pero ¿es esa verdaderamente la intención que tuvo el asambleísta de Montecristi cuando insertó la norma, luego de recibir la instrucción del asesor de Valencia? O sea, ¿fue esa la intención? Es difícil tener una respuesta. Académicamente, el esfuerzo es enorme, pero tratar de entender una disposición de este tipo en el derecho ecuatoriano, en la realidad ecuatoriana, es ciertamente complicado. Con cuánta envidia escucho mencionar esta mañana que un profesor menciona: tengo absoluta confianza en el sistema constitucional italiano o en la Corte italiana. ¿Sí? Qué sana envidia. Porque claro, en un sistema que así funciona, es posible ir construyendo instituciones, precedentes, etcétera, etcétera. Pero acá en el país es viable, es posible, es académicamente sostenible, es políticamente correcto hacer este ejercicio. Muy poca gente en el país, y esta es una realidad, muy poca gente en el país está en condiciones de revisar los fallos de la Corte Constitucional, los fallos recientes. Uno, por su cantidad, por su extensión, habría que dedicarse casi exclusivamente, como una cátedra universitaria o una línea de investigación, a revisar estos fallos. Pero cuando revisamos fallos constitucionales del Ecuador que permiten decir que lo blanco es negro y que lo negro es blanco con una facilidad impresionante, el riesgo enorme para las instituciones es que disposiciones como estas pueden dar lugar a cualquier cosa. Y yo lo enfoco con dos elementos muy claros. Uno, derecho de resistencia versus reacción social o protesta social. Lo que se ha llamado en muchos foros la criminalización de la protesta social. Muy bien, hay una decisión del gobierno, hay una intencionalidad para una decisión del gobierno, un sector del país no está de acuerdo y entonces se preparan las marchas, ¿no? los agrupamientos para oponerse a esas decisiones. Esas actuaciones así inicialmente concebidas están siendo hoy en el Ecuador atacadas. En algún caso, incluso con acusaciones de terrorismo. Es decir, de una parte, la protesta social, que excede de ciertos límites, no necesariamente de control, y ni que llegan a la violencia, están siendo eventualmente perseguidos vía acusaciones de terrorismo, etc. Primer tema delicadísimo, porque ¿en qué queda este derecho a la resistencia versus esta criminalización así concebida? Segundo, ¿qué pasa con una serie de disposiciones de nuestro Código Penal que sancionan, de alguna manera, el ejercicio del derecho a la resistencia? Hay muchas normas, muchos artículos del Código Penal. Anoche hacía una revisión rápida, más de 20 normas, aparentemente en franca contradicción con este derecho de resistencia. Entonces, claro, construir una institución jurídica sobre el derecho de resistencia en un país como el nuestro, que no tiene una cultura jurídica firme, que no tiene instituciones para resolución de conflictos confiables y que ha dado muestras de que se puede decir cualquier cosa, es tremendamente grave, delicado y peligroso. Pero claro, esto nos lleva a una pregunta y que tiene como corolario algo muchísimo más grave. Cuando el gran centro de discusión del país es una afirmación del presidente de la República: confíen en mí,
Es decir, no importa lo que proponga como reforma, no importa el texto constitucional, confíen en mí. Entonces, me parece que estamos hablando de cosas realmente graves, tremendamente graves. Y eso nos lleva, en un momento histórico que es este, a hacernos una nueva pregunta, desde este antecedente. ¿Será acaso que, dado el momento histórico en el que se avisora, ahora en 3, 4 meses, que tendremos un gobierno con una concentración absoluta de poder, si acaso gana la consulta y si acaso el gobierno logra tomar el control para nombrar, designar, remover, etcétera, etcétera, al Poder Judicial, con lo cual la concentración será total? ¿Será acaso que tenemos que, en una interpretación, en un lugar y tiempo determinado, volver a interpretar el derecho a la resistencia como la posibilidad de oponernos a la tiranía? Sí, yo creo que, en definitiva, y quiero transmitirles este mensaje, creo que estamos en un momento tremendamente delicado en el que proceder a la interpretación de las normas constitucionales a partir de la luz de la mejor doctrina, a partir de la luz de los mejores fallos de los tribunales, probablemente de derechos humanos, americano o europeo, me parece que puede resultar un ejercicio estéril en el caso del Ecuador. Y lo que digo es terrible. Es para cerrar la puerta y apagar las luces. Pero la pregunta es, ¿podemos ir, si queremos ser realistas y si queremos bajarnos un poco de la discusión fabulosa académica? Porque sí, lo académico es importante, necesario, sin lugar a dudas, pero la discusión académica va a resolver el problema de la cervecería y los 90 millones frente a una decisión absolutamente ilegal. ¿Es suficiente? Entonces me parece que estamos ante un desafío terrible en el que la academia se vuelve insuficiente, en el que la política se vuelve peligrosa y en la que, desgraciadamente, al menos por ahora, no encuentro un norte para devolverle al país la posibilidad de tener instituciones que garanticen lo que es el deseo de todos, tener una sociedad que respete garantías fundamentales. Lamento el pesimismo de mi intervención.